Hola, bueno, seguimos con la guía de hidrostática, vamos a resolver el problema número 8. Dice, al desarrollar su principio en el siglo XVII, Pascal realizó el siguiente experimento. Llenó con agua un barril de vino al que le conectó luego un tubo largo y le fue añadiendo agua hasta reventar el barril. Si el radio de la tapa era de 20 centímetros y la altura del agua en el tubo eran 12 metros, dice A. Calcular la fuerza ejercida sobre la tapa. B. Si el tubo tenía un radio de 3 milímetros, ¿qué masa de agua en el tubo produjo la presión que reventó el barril? Bueno, entonces veamos bien qué es lo que tenemos. Entonces, acá hay un dibujito, tenemos el barril que tiene un radio acá arriba en la tapa de 0,2 metros. Un tubo o una manguera que tiene un radio de 0,03 metros, que son 3 milímetros. Y una altura de 12 metros. Entonces veamos, tanto acá arriba y acá vamos a tener presión atmosférica. Y adentro, acá justo en la tapa, vamos a tener una P1, que va a ser la presión hidrostática debido a todo el líquido que está en la manguera. Entonces, la presión absoluta que es la que va a tener que ver con la rotura de la tapa, ¿sí? Va a ser solamente la de la presión P1, que es de la presión hidrostática, ya que la presión atmosférica está tanto acá arriba como acá abajo. Entonces, la resultante total que resulta romper la tapa es la presión hidrostática. Entonces, lo que hay que calcular es la presión hidrostática para poder calcular cuál es la fuerza necesaria para romper la tapa. Entonces, de ahí tenemos. Lo que hay que calcular es el área, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros teníamos que la fuerza, ¿sí?, va a ser igual a la presión por el área, ¿sí? Entonces, vamos a llamar el área 1, ¿sí?, que va a ser igual al área del barril, o sea, esto corresponde a R1 y le vamos a poner R2 al radio de la manguera. Entonces, el área 1 va a ser pi por el radio al cuadrado, y esto, si hacemos 0,2 al cuadrado por pi, nos queda igual a 0,125, y esto en metros cuadrados. Entonces ese es el área de la tapa, que es la que explota. Bueno, entonces ahora lo que hay que calcular, cuál sería la presión hidrostática, o sea, esta presión acá. Entonces esa presión ahí, que yo la llamé P1, va a ser igual a la densidad del líquido, que en nuestro caso es agua, por la gravedad, por la altura, que en nuestro caso son 12 metros. Perfecto. Bueno, entonces si calculamos, acá, ¿qué vamos a tener? Tenemos 9,8 por 1000, que es la densidad del agua, por 12, y nos da que la presión hidrostática es 117.600 pascales. ¿Bien? Bueno, entonces ahora esta presión es la que vamos a usar acá. Entonces, la fuerza, ¿sí?, va a ser igual a la presión 1 por el área 1. Si hacemos esta cuentita, esto por esto, nos queda un total de 14.000, ¿sí? Vamos a ir, hacemos la cuenta, esto por 0,125 igual 14.700 newton. Entonces ahí ya tenemos lo primero que nos preguntaba, cuál era la fuerza en necesaria para romper la tapa. Bueno, luego nos pregunta, en el inciso B, cuál es la masa de agua acá. Voy a decir, bueno, mira, ¿cuánta masa me hizo falta para romper ahí? Y lo que vamos a ver es que es muy poquita masa. Entonces, ¿cómo hago para calcular la masa? Bueno, entonces, para calcular la masa, primero tengo que calcular el volumen.
Entonces, para calcular el volumen va a ser igual al área de la tapa, esta, por la altura, que son los 12 metros. Eso nos va a dar el volumen. Bueno, entonces, el área es 0,03 al cuadrado por pi, y esto nos da 2,827 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y esto por 12 metros. Si hacemos los cálculos, nos queda que el volumen, el volumen de agua en la manguera, va a ser igual, o sea, vamos a poner, es igual esto por esto, nos queda 3,39 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, si yo quiero sacar la masa, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 3,39 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y esto nos queda igual a 0,339 kilogramos. Y esa es la masa de agua que necesitamos para romper la tapa. Como vieron, es 300 gramos de agua fue lo necesario. 339 gramos de agua fueron suficientes para reventar la tapa y hacer una fuerza de 14.700 newton. Entonces, veamos, primero que vimos que tanto la presión atmosférica acá como acá era lo mismo. Entonces, cuando uno tiene que calcular acá la fuerza total neta, lo que le da es que, como acá tengo la presión atmosférica, acá también tengo la presión atmosférica, cuando calcule las presiones absolutas, lo único que tengo que tener en cuenta se van a restar. Entonces lo único que tengo que tener en cuenta es la presión hidrostática debida al líquido, ¿sí? Que es simplemente gravedad por altura por la densidad del líquido, que en nuestro caso es agua. Con eso calculamos la presión, luego calculamos el área con el radio y calculamos cuál es la fuerza necesaria. Y luego nos pide ver cuál es el volumen, y bueno, vemos que con muy poquito volumen de agua, eso es saber que la densidad, la masa, es igual a la densidad por volumen. Calculamos el volumen como un cilindro, y una vez que tenemos el volumen y la densidad, calculamos la masa. Y ahí terminamos con el problema número 8.